Es momento de hablar sobre el segundo COTSMEL, que es el alto acoplamiento y una pésima cohesión o baja cohesión. Antes de explicarlo y antes de hacerlo con un ejemplo, hay que hacer una pequeña exposición para que esto quede un poco más claro. Si hablamos de lo que es lo ideal y que vamos a buscar en cualquier desarrollo de software es que tengamos un bajo acoplamiento y una buena cohesión. Pero en pocas palabras, ¿qué significa esto? Eso no me dice nada. Déjenme planteárselos en varios ejemplos. En este caso tenemos que cada uno de esos cubos son o representan clases. Esto es un alto acoplamiento y una baja cohesión. Ya voy a explicar en detalle qué es cada uno de estos puntos y lo ideal sería que buscáramos un bajo acoplamiento y una alta cohesión. Pero nuevamente, ¿qué es eso de alta cohesión y qué es un bajo acoplamiento? Déjenme exponerlo de otra manera. Las desventajas que podríamos tener con un alto acoplamiento es que un cambio en un módulo genera o provoca un efecto dominó o un efecto de ondas de agua en el cual un cambio puede y va a afectar muchos otros módulos. El ensamblaje de módulos puede requerir más esfuerzo o tiempo debido a que la dependencia o hay mayor dependencias en esos módulos. Un módulo en particular puede ser más difícil de reutilizar y o probar porque se deben incluir módulos dependientes o submódulos. Ahora, ¿qué posibles soluciones hay al alto acoplamiento? Bueno, podría ser que la clase A tiene un atributo que se refiere a la clase B, que la clase A llama servicios de un objeto B, que la clase A tiene algún método que hace referencia a B a través de algún tipo de retorno o parámetro. A es una subclase o implementa la clase B. Lo que nosotros queremos diseñar es que nuestros componentes sean autocontenidos, autosuficientes e independientes con un objetivo y un propósito bien definido. Aunque aquí está hablando propiamente de componentes, es decir, alguna pequeña pieza de código, esto se aplica en general a toda la programación orientada a objetos. Nosotros queremos diseñar componentes, o en este caso clases o módulos, que sean autocontenidos, autosuficientes e independientes con un objetivo y un propósito bien definido. Cuando estamos hablando de la cohesión, ¿a qué nos referimos? Pero nuevamente déjenme tratar de plantarles esto nuevamente en la cabeza. Lo ideal es que tener un bajo acoplamiento y una muy buena cohesión. La cohesión se refiere a lo que hace la clase o el módulo. Eso es lo que puede hacer. Esto es lo que hace ese módulo propiamente. La baja cohesión significa que la clase realiza una gran cantidad de acciones, es amplia, no se enfoca en lo que debe de hacer. Es decir, que ustedes tengan una clase de usuario y esa clase de usuario envíe correos, calcule impuestos, maneje obviamente el usuario, tenga etcétera, etcétera cantidad de cosas. Cuando estamos hablando de una alta cohesión, significa que la clase se enfoca en lo que debería estar haciendo y es decir, solo los métodos relacionados con la extensión de la clase. Es decir, si estoy manejando mi clase de auth, solo cosas, es decir, propiedades, métodos, getters y setters, solo cosas que tengan que ver con autenticación van a estar ahí. En esa clase auth yo no voy a tener nada que sea de enviar correos, no voy a tener nada de información del usuario, o sea, solo me enfoco, o bueno, del usuario me estoy refiriendo tal vez a información de su dirección física, cosas por el estilo, pero solo me enfocaría en lo que realmente la clase está directamente relacionada y lo podemos saber con el nombre de la clase. Idealmente lo que nosotros estamos buscando es que nuestros módulos luzcan de esta manera, donde todo lo que está relacionado entre sí esté estrechamente relacionado y cuando se necesita algún tipo de conexión con otros submódulos, podríamos decirlo así, haya algún canal que sea fácil de observar, fácil de mantener. ¿A qué se refiere cuando estamos hablando de acoplamiento? Nuevamente, déjenme plantearles esto en la cabeza, tal vez esto se nos queda, que lo ideal es tener un bajo acoplamiento y una buena cohesión. Pero cuando estamos hablando de acoplamiento, ¿a qué se refiere? Se refiere a cuán relacionadas o dependientes son dos clases o módulos entre sí. Cuando hablamos de un bajo acoplamiento, cambiar algo importante en una clase no debería de afectar otra clase o no debería afectar otro módulo. Cuando estamos en un alto acoplamiento, dificultaría el cambio y el mantenimiento de su código, dado de que las clases están muy unidas y hacer un cambio podría requerir una renovación completa de todo el sistema o el árbol de clases, herencia, etc. Recuerden, un buen diseño de software tiene una alta cohesión y un bajo acoplamiento. Lo que nosotros vamos a tener que evitar es
tratar de que nuestras clases tengan mucha relación con otras clases o módulos. En este caso, vamos a hablar mejor de módulos. Entonces, que nuestros módulos se enfoquen en lo que deben de hacer y cuando necesiten comunicarse o acciones con otros módulos, que sea mediante algún canal bien definido y que esas interacciones sean únicamente y estrictamente necesarias. Esto es lo que nosotros vamos a tratar de evitar. ¿Qué les parece si hacemos un ejemplo para que esto quede aún más claro, pero con código? Esto en la próxima clase.